Siempre. Hola, Pachi, un gusto saludarle. Sobre todo para hablar de un tema que nos interesa a todos, a los que alquilan y a los que alquilamos, ¿verdad? Si yo tengo una casa en alquiler, ¿cuáles son mis derechos, mis deberes? Así que vamos a ir totalmente puntuales, Belisario, y quizá empezamos con la primera situación. Si yo tengo una casa y la doy en alquiler, yo puedo entrar a inspeccionar cuando me dé la gana para ver si están haciendo un buen uso de la propiedad, si hay más gente de la que habíamos acordado que viviera ahí, por ejemplo. No, Patricia, eso no se puede hacer. De acuerdo al artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, dice expresamente que el arrendatario tiene el deber de permitir al arrendador la inspección de la cosa arrendada bajo las siguientes reglas. Y establece que podrá visitar el bien una vez al mes. De tal manera que usted puede ir, pero previo tiene que decirle a su inquilina o a su inquilino que avisar. Tal día, a tal hora, yo voy a llegar con el ingeniero, voy a llegar con el arquitecto, quiero revisar la parte estructural de la casa, a ver cómo está, cuál es el uso que se le está dando, en qué condiciones está la casa. No es que en cualquier momento yo puedo llegar y decirle, mira, Patricia, voy a entrar porque es mi casa y entonces quiero ver qué es lo que estás haciendo. Entonces eso es muy delicado porque eso sería un incumplimiento a tus obligaciones como arrendadora. Ahora, por ejemplo, si en esa inspección me doy cuenta que cuando alquilé eran 4 personas, por ejemplo, y de repente están viviendo 6 o 7, ¿pudiera ser una falta en el cumplimiento, digamos, del acuerdo? Claro, por eso es muy importante siempre el contrato, ¿verdad? Recordemos que siempre en materia inquilinaria o arrendataria hay contrato, sea verbal o sea escrito. Lo más importante aquí es que el contrato siempre sea por escrito, que tengamos un documento que respalde aquellas cláusulas de rescisión o aquellas cláusulas contractuales en las cuales usted y yo hemos convenido de cómo vamos a arreglar la relación inquilinaria durante los 3 años mínimo que corresponde de acuerdo a la ley. Y si ahí establecimos que yo solamente podría visitar, podré convivir con mi esposa y mi hijo, pues entonces en ese sentido tiene que respetarse esa cláusula. Claro. Si después aparece la novia o aparece la suegra, el suegro, y en lugar de 3 ya son 5 personas que están viviendo, ahí podríamos estar hablando de un incumplimiento contractual. Claro, es diferente en el caso de que si usted y yo somos pareja y establecimos, gemelos, exacto, por ejemplo, ahí ya las cosas son diferentes, ahí hay un principio de razonabilidad, ¿ok? En el cual hay que establecer que somos parte de la misma familia y que en virtud de ese crecimiento que se dio normal, natural, porque Dios quiso, pues entonces ahí yo no estaría incumpliendo prácticamente el contrato. Lo que habría que determinar es si el apartamento o la casa está en condiciones para que vivamos 4. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si se me meten a robar y me dañan la cerradura o básicamente tengo que cambiar la cerradura porque ya la violentaron? ¿A quién le toca cambiarla? ¿Al inquilino o al dueño de la casa? Depende, eso tiene que estar claramente establecido en el contrato, porque hay ciertas reparaciones que son de carácter urgente. En buena medida, y es que esto casi nadie lo hace, el arrendatario no lo hace, es cuando yo alquilo una casa, un apartamento, y a mí me entregan la llave de la casa, el apartamento, lo correcto es que yo cambie las llaves. A pesar de que usted, que es la dueña, me da la llave de la casa, me da la llave del apartamento, me da la llave del local, yo como arrendatario lo que debería hacer es llamar al cerrajero y decirle, mira, por favor, y me cambia este llavín para yo tener el control de la cosa arrendada. Que eso es lo que se puede hacer. Cuando ya se trate de una cosa de fuerza mayor, caso fortuito, ahí no hay responsabilidad en esa medida de parte del arrendador, sino que más bien correspondería al arrendatario cubrir los costos de eso, salvo que en el contrato se estipule lo contrario. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a dejar la propiedad y la casera no me quiere devolver el depósito famoso de garantía? Porque dice, no, ahorita no tengo plata. Sí, ocurre. Eso es una tragedia. Ocurre todos los días y estoy seguro que las señoras que nos están viendo tienen A miles de historias, ¿verdad? En ese caso, y que usted, señora que nos está viendo, conoce casos de esta situación. Lo correcto es que cuando se rescinde el contrato, Patricia, usted y yo tenemos un contrato, lo rescindimos a partir del día de hoy, que es 28 de febrero. Lo correcto es que usted, como dueña de la casa, del apartamento, del local, durante el mes siguiente, digamos durante todo el mes de marzo, le van a llegar los recibos del agua, la luz, el teléfono, etcétera, y el depósito de garantía es precisamente para cubrir esos rubros. O bien para cubrir el mal uso o las reparaciones debidas al mal uso que yo le di de la cosa arrendada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esa circunstancia? Yo tengo como arrendatario que esperar ese mes, mientras o yo pago esos gastos, esas facturas, esos recibos, y ahora le digo, toma, ahora sí, venga, doña Patricia, mire, ya todo está bien. Inmediatamente, en el momento de la entrega de la cosa, usted me tiene que devolver el depósito de garantía. ¿Ok? Si yo no pago la luz, el teléfono o algo,
Entonces usted el depósito de garantía tiene que rebajarse eso. Y si además hay algunos daños que son visibles y que se deben al mal uso que mi esposa, mi hijo o yo mismo le pude haber dado a la cosa arrendada, pues entonces usted está autorizada para hacer las reparaciones y rebajarse de ahí y devolverme la diferencia. Claro. Lo que ocurre muchas veces es que el arrendador se deja 4 meses, 5 meses y no devuelve y no devuelve. Ahí hay un incumplimiento del contrato y usted perfectamente podría ser demandada para que pueda cumplir esa parte de la obligación. Aquí el gran problema, Patricia, digámoslo con total honestidad, a veces cuando son depósitos de garantía de 200,000 colones, 300,000 colones, y entonces son sumas ínfimas, sale más caro pagarle al abogado que va a hacer todo el trámite, entonces es mejor esperar. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los daños, por ejemplo, en la propiedad, verdad? Porque hay daños de daños, hay los daños por antigüedad, por viejo, o daños por accidente, por ejemplo, fregaderos, o un piso, o se levantó algo, o se levantó una tubería por dentro. ¿Quién lo paga? Ok, excelente pregunta, pero lo que pasa es que me hizo como 2 o 3 al mismo tiempo, ok, porque me dijiste muy claro. Exacto, Claro. es que hay daños de daños. Hay daños, así me lo dijiste, exacto. Oh, muy bien, estoy seguro que en casa también la señora está pensando, bueno, qué torta que se me cayó, qué sé yo, un artículo pesado y quebré la cerámica. La cerámica del fregadero que estaba Por ahí, ejemplo. ¿ok? Bueno, y ahí hay un problema de mal uso. ¿Ok? De su parte, señora, y en consecuencia viene la responsabilidad de resarcir o de arreglar ese daño. Pero ¿qué pasa si yo le había puesto una ducha, por ejemplo, ya esas de segunda, viejona, y que a los 2 o 3 días de empezar el uso de la cosa, usted se estaba bañando y de un momento explotó eso, ¿ok? Sí. Entonces, en esos casos, cuando hay un problema por la calidad, ¿ok? Por la calidad de la cosa arrendada, pues es la responsabilidad del arrendador. ¿Verdad? Ahí sí se la puedo reclamar. Sí, usted me tiene que llamar de inmediato y decirme, mire, qué pena, hace 2 días le alquilé esto y ya resulta que la ducha se me reventó y ya no me calienta y me quedé a medio bañar, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad es del arrendador. Entonces, ahí tendríamos que ir viendo caso por caso, ¿verdad? ¿Qué pasa con un temblor, verdad? Y entonces me resquebrajó la estructura, sí. ¿ok? Un sismo, me quebró la pared, me quebró el piso, ya ahí no hay responsabilidad suya como inquilina, sino que hay una responsabilidad mía, ¿ok? Como dueño, en virtud de que usted no puede ser responsable de las cosas de los daños que se deriven por situaciones de caso fortuito igual o fuerza que con mayor. el exceso de lluvias, por ejemplo, que se mojaron muchas casas, se inundaron, eso podría entonces tocarle al dueño de la propiedad. Le tocaría en alguna medida al dueño de la propiedad, claro. ¿Por qué? Bueno, porque entonces significa que si no había un buen desfogue de aguas, o si las tuberías estaban bloqueadas, o si el tanque séptico se me rebalsó, estando con 2 meses o 3 meses de alquilar la casa o el centro comercial o el local comercial, pues entonces hay una responsabilidad que deriva para el arrendador en su posición de dueño del propietario, toda vez de que le corresponde a él darle un mantenimiento estructural adecuado para que yo como dueño pueda alquilarle a usted una casa en las condiciones en las que durante 3 años usted va a disfrutar de la cosa y no va a tener ningún inconveniente. Ahora hablábamos, Belisario, del depósito de garantía, pero ¿qué tal si hoy, por ejemplo, mucha gente está diciendo, bueno, yo casi estoy por dejar esta casa, de alquilar esta casa? ¿Debería yo repararla, ponerla como un ajito, como me la dieron, antes de entregarla? O decir, no, se la entrego así y que se gaste el depósito de garantía. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que usted dijo al principio, que me parece fantástico y siempre es importante que usted cuando va a alquilar o va a arrendar una casa o local comercial, lo primero que tenemos que hacer al firmar el contrato, saquémosle fotografías a la cosa arrendada. ¿Cómo me la dieron? Exacto, okay. Ese ajito que dice usted, ok, recibí la cosa como un ajito y yo por decencia, por buena moral, por buenas costumbres, pues la devuelvo como un ajito, ok, y me tienen que devolver el depósito de garantía en su totalidad. Lo que pasa es que a veces muchos inquilinos o inquilinas dicen, no, me sale más caro reparar la casa para entregársela al casero, ¿verdad? Que dejar que se pierda el depósito de garantía y que él sea el que tenga que ir luego a perseguirme, si quiere, por la diferencia. Y eso, lamentablemente, amigos, sucede muchísimas veces. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a desocupar la casa y digo, bueno, la voy a alquilar hasta, ya febrero no, pero digamos hasta marzo, ¿verdad? ¿Tengo algún margen de tiempo posterior para desocuparla o debe ser mientras estoy pagando? No, se supone que si el contrato de arrendamiento dice que el 28 de febrero se vence el contrato de arrendamiento y que hoy vence, ya antes
tuvimos que haber planteado usted y yo si vamos a renovar o no vamos a renovar el contrato. Porque si es una casa habitación, si yo no le hago la manifiesta y expresa constancia de que ya no te quiero renovar más el contrato, pues entonces el contrato automáticamente se renueva. Esa hubiera sido la primera pregunta. ¿Con cuánto tiempo tengo que avisar? Digamos que me voy a ir. Ajá, con 3 meses para efectos de ver. O lo que diga el contrato. El contrato puede decir perfectamente que con un plazo prudencial, yo como casero tengo que advertirle a usted, mire, no lo va a alquilar más, para que usted tenga chance de ir a buscar. Entonces, de tal manera que usted, si el 28 de febrero vence el contrato, ese día usted me lo tiene que entregar. No tiene por qué ser un mes después. A veces dicen, no, mejor es que el contrato vence el 28 de febrero, pues me voy a quedar un mes, como tengo un depósito de garantía, y usan mucho eso, y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Depósito de garantía no es para cubrir un mes de alquiler, es para eso, garantizar los pagos de los servicios no cancelados por el arrendatario o bien los daños incurridos por usted o por su familia. De tal manera que no espere a que simplemente se me vence en febrero, me quedo un mes más porque de por sí está el depósito de garantía. Claro, lo que pasa, ustedes lo saben en casa, ¿verdad? Lo que pasa es que para que un arrendador pueda ir a lograr una orden de desahucio, le cuesta, póngale 15, 22 días mientras saca los papeles, los documentos, presenta eso al juzgado de menor cuantía. Ya se dejó el depósito de garantía, ya alquilé con ese último, por supuesto. Y ve lo que hace el juzgado de menor cuantía de acuerdo a la ley. Le incita a usted, le previene a usted para que en un plazo de 15 días abandone el bien. O sea, me da 15 días más. Tiene 15 días más, exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la casa alquilada y el señor ya tiene mes y medio de no pagarme, o no sé si más, yo puedo ir y confiscar un bien, así como que tengo, ¿verdad? Como ese día bueno, voy a dejarme esto porque usted no me paga hasta que me pague. No, así de manera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Autoritaria, en buena teoría no lo puedo hacer. Pero la ley del monitoreo arrendaticio sí lo establece. Por ejemplo, usted tiene un mes y medio de que no me paga. Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es demandarla en el proceso monitoreo arrendaticio ante el juez civil de menor cuantía de la localidad y ahí mismo presento un incidente de embargo. Entonces yo le pido al juez que le embargue los bienes que están en la casa, que se haga una inspección en forma inmediata en la casa para efectos de determinar cuáles bienes son susceptibles o no de embargo y que en consecuencia de una vez se me nombre depositario o bien se le nombre depositario al arrendatario para efectos de responder por los meses, lo que se llaman las rentas insólutas o más simple, los meses no pagados. A mí me gusta hablarle a la gente más sencillo, ¿verdad? Porque los términos jurídicos a veces nos confunden más. Claro. Ahora, Belisario, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy alquilando una casa, tengo unos meses recién y me doy cuenta que tengo un vecino que me da pánico, que lo veo medio sospechoso? ¿Puedo recurrir al dueño de la casa y decirle, vea, me quiero ir de aquí, estoy muy temerosa, me puede devolver el depósito, por favor, y me puedo ir antes de que culmine el contrato? Ok, si eso se estableció como cláusulas de rescisión contractual, ¿Cómo? Si eso se estableció como una cláusula para poder rescindir el contrato, entonces sí lo podrías hacer. Sí, tenemos que ver en el espíritu del contrato cuáles son aquellas cláusulas que yo puedo alegar o que usted puede alegar para poder rescindir ese contrato. Si eso no se hizo así, entonces el arrendador le va a aplicar el contrato. Le va a aplicar el contrato y entonces en alguna medida a usted le irían a cobrar los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento del contrato. Ahora, lo que pasa es que en esas circunstancias muchísimas veces lo que hace el propietario, y conozco casos de esos, ¿verdad? Lo que dicen, bueno, sí, efectivamente, a la par hay un vecinito que es muy complejo, que no está muy bien, entonces mejor tome, le devuelvo el depósito de garantía o le rescindimos el contrato, váyase, pero no diga nada, porque si no después usted va a decir de nadie me va a alquilar la casita ni el apartamento. Claro. ¿Verdad? Entonces eso siempre hay que verlo a la hora de firmar el contrato. Ok, cambiando el panorama un poquito del inclinato y pasando, por ejemplo, yo estoy viviendo en mi casa feliz de la vida y de repente un vecino empieza a construir, ¿verdad? Y empieza a hacer movimientos de tierra y por A o B se falsea parte de mi casa. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí, claro, eso sin duda alguna
hay una responsabilidad directa y absoluta del vecino para efectos de reparar, y además él tenía que haber tomado las previsiones necesarias al hacer ese muro de contención, por ejemplo. Quieren hacer un muro o quiere construir abajo y entonces tienen que hacer una terraza aquí abajo, por ejemplo, y aquí arriba está la casa del vecino. Entonces al hacer esta terraza se me vino absolutamente todo y falseé los cimientos de la casa del vecino. La responsabilidad mía, de acuerdo a la ley, al Código Civil, es reparar, de acuerdo al 1045 del Código Civil, que dice que todo aquel que por dolo, culpa, negligencia, imprudencia, le cause un daño a otro, está obligado a repararlo junto con sus perjuicios. Y entonces, si yo te hice un daño a vos porque falseé los cimientos de tu casa, yo tengo que levantar este muro de contención para luego asegurarte que los cimientos de tu casa quedan totalmente en las mismas condiciones en las que estaban antes, ojalá mejor. Ahora, para toda la gente, digamos, que esté en una situación como estas o parecidas, ¿a dónde deben denunciar? Ok, ahí tenemos dos vías, en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Estamos hablando de la vía interdictal. La vía interdictal es un juicio sumarísimo, simple, sencillo, en el cual usted, a partir del momento que usted se enteró de que me estaban falseando esto, puedo interponer un interdicto de amparo de posesión o un interdicto de detención de obras. ¿A dónde? Ante el juzgado civil de la localidad. ¿Okay? Puede ser que en algunas jurisdicciones, dependiendo de dónde esté ubicada la casa, le van a decir que el juez competente es el juez agrario. Ok, perfecto, entonces vas donde el juez agrario, todo esto con abogado, para efectos de ordenar por parte del juez o pedirle al juez que ordene al vecino la cesación de las obras y la reparación de los daños. Eso, si lo haces entre el día 1 y los primeros 3 meses de ejecución de la obra. Pero si usted deja que pasen más de 3 meses, ya la vía interdictal no te va a servir. Entonces vas a tener que ir a un juicio ordinario. Es un poco más largo, es un poco más difícil pedir medidas cautelares ahí, mientras que la vía interdictal, esa demanda oportuna, hace que el juez actúe de manera muy rápida, muy inmediata, como para ponerle un freno a la construcción, a la obra que en ese momento se está realizando. Bueno, los abogados nos ayudan mucho en este tema, ¿verdad? Y hay que recurrir a ellos para poder, evidentemente, hacer valer nuestros derechos. Belisario, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, no, a la orden, encantado. Un placer y que pases un feliz día. Igualmente, y un saludo a todos. Vero.